Instituto Tecnológico de Concal. Ingeniería en Agronomía, modalidad mixta. Fundamentos de la investigación. Unidad 1. Línea de tiempo en el ámbito de investigación desde 1900 hasta el 2020. Alumnos: Luis Fernando Sosa Chan, Víctor Eduardo Valle López, Jorge Alberto Amaro Maldonado. Profesor Roger Gabriel Rosado Lugo. En el siglo XX, el experto agrícola Henry Wallace aplicó los principios de hidratación para producir semillas con mejores rendimientos. La hidratación es el proceso de cruzar variedades de plantas para producir cultivos con características más favorables, donde se combinan genes de dos a varias especies de plantas para producir una semilla mejorada. En el año 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la molécula que guarda la información de todas las características de los seres vivos, el ADN, o mejor conocido como el ácido desoxirribonucleico. Además, por si fuera poco, ellos demostraron la estructura de doble hélice del ADN y recibieron el Premio Nobel a la Medicina en 1962 junto con el físico Maurice Wilkins. En el año 1973, los investigadores Stanley Owen y Herbert Boyer iniciaron la aplicación de la técnica del ADN recombinante. El ADN recombinante o ADN recombinado es una molécula de ADN artificial, formada de manera deliberada in vitro, por la unión de secuencia del ADN proveniente de dos organismos distintos que normalmente no se encuentran juntos. En el año 1978, Boyer, trabajando con métodos de ingeniería genética, logró el primer organismo transgénico de la historia, una bacteria que contenía un gen de insulina humana. Aunque el ser humano ha estado modificando de manera indirecta la carga genética de las plantas y los animales desde hace al menos 10.000 años, no fue sino hasta en 1973 cuando Henry Boyer y Stanley Cohen consiguieron transferir el ADN de un organismo a otro, una bacteria. En los años 80 se logró el primer desarrollo y aprobación del tomate Flavor Saver, que tenía una maduración tardía. Es un tomate genéticamente modificado. Fue el primer alimento genéticamente modificado comercialmente en obtener una licencia para el consumo humano. Fue producido por la compañía californiana Cal-Genen y presentado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos en 1992. En los años 1987, 3 equipos de investigación transfieren genes de una bacteria llamada Bacillus thuringiensis a plantas de algodón. En 1990, en Estados Unidos se hacen pruebas de campo del algodón BT. En 1996, los agricultores siembran por primera vez cultivos biotecnológicos, teniendo la oportunidad de comprobar los beneficios que estos ofrecen, como son el control de malezas, plagas y enfermedades en sus sembradillos. En 1998 se comercializan 2 plantas modificadas genéticamente, el algodón y el maíz BT, que son autorresistentes al ataque de insectos. En el 2000 se da la primera aprobación de organismos genéticamente mejorados en Colombia, el clavel azul. En el 2001 se hacen pruebas de campo con algodón BT en la región de Córdoba, Colombia. En Argentina se aprueba el maíz resistente a insectos lepidópteros y el algodón tolerante a herbicida glifosato. Los países de América Latina que utilizan cultivos GM son Argentina, México y Uruguay. En el 2003 se da la aprobación de siembra comercial de algodón BT en Colombia, zona Caribe húmedo colombiano. Se hacen pruebas de campo con algodón BT en Tolima y Valle del Cauca. En Uruguay se aprueba el maíz MON 810.
Y Brasil se ocupa en el cuarto lugar de la lista de países biotecnológicos con 3 millones de hectáreas de soya GM. En el 2004, Uruguay aprueba el maíz BT11. Paraguay alcanza los 1.2 millones de hectáreas sembradas con soya genéticamente modificada, UGM. En el 2007, el maíz genéticamente modificado se siembra por primera vez en Colombia, bajo el esquema de siembras controladas. México alcanza las 100.000 hectáreas sembradas con algodón y soya genéticamente modificados. En 2008, Bolivia ingresa a la lista de países biotecnológicos en el puesto 10 con 600.000 hectáreas de soyas genéticamente modificada. Egipto y Burkina Faso ingresan a la lista de países biotecnológicos con maíz BT y algodón BT respectivamente en el 2009. En el año 2009 se sembraron cultivos genéticamente modificados, presentando gran resistencia a virus, insectos y hongos. Brasil superó a Argentina en la siembra de cultivos genéticamente modificados con 214 millones de hectáreas. Colombia aprueba la comercialización de rosas azules y se ubica en el puesto número 17 de los países con cultivos genéticamente modificados. En el 2010, Colombia aprueba el cultivo de soya comercial genéticamente modificada. En el año 2014 se sembraron 181.5 millones de hectáreas con cultivos genéticamente modificados en 28 países, con un total de 18 millones de agricultores usando semillas genéticamente modificadas. En Brasil se produce un frijol resistente a virus por la empresa Embrapa. Colombia obtiene la aprobación para la siembra de rosas y claveles azules y de maíz, algodón y soya. Aún no se siembra esta última. En Indonesia se desarrolló una caña de azúcar tolerante a la sequía. Bangladesh comienza con la siembra de berenjena genéticamente modificada que fue desarrollada en el país. Para el año 2016 se continúa incursionando en la siembra de cultivos genéticamente modificados, ahora con un total de 185.1 millones de hectáreas, de las cuales 19 fueron por países en vías de desarrollo y 7 por países desarrollados. Por otra parte, Australia desarrolla una nueva variedad de trigo con un 14% más de proteína en la Universidad de Murdoch. A su vez, en la Universidad de Melbourne desarrollan un arroz con un alto contenido nutricional más alto de hierro y zinc. Por su parte, en la Universidad de Florida desarrollan limones morados con mayor contenido de antocina. En 2017, Estados Unidos aprueba la comercialización de una piña rosada, alta en antioxidantes, y la comercialización de una manzana resistente a la oxidación enzimática. En India, una variedad de mostaza genéticamente modificada obtiene su aprobación científica sobre su seguridad por parte del ministro del Medio Ambiente. En el año 2018 se inició el uso de las aplicaciones móviles en la agricultura. Estas permiten conocer en tiempo real el estado de las parcelas y conocer las necesidades de cada uno de los terrenos. En el 2019 se descubre el primer café resistente al cambio climático en el Centro de Educación Superior en Investigación de Agricultura Tropical de Costa Rica. Agricultores y ganaderos del Sahara se unen a la transformación digital ante la amenaza del cambio climático. Buscan ayuda en nuevas herramientas tecnológicas como las imágenes por satélite para identificar las reservas de agua. En el año 2020 se utiliza la silenciación de genes para el tratamiento de enfermedades. Son tratamientos que se basan en usar el llamado ARN de interferencia para inactivar la producción de proteínas defectuosas que pueden acabar produciendo enfermedades.